Funciones descriptivas. Supóngase que la entrada a un elemento alineal es sinusoidal. En general, la salida del elemento alineal no es sinusoidal. Supóngase que la salida es periódica con el mismo periodo que la entrada. La salida contiene armónicas superiores, además de la componente armónica fundamental. En el análisis por medio de la función descriptiva, se supone que solo es significativa la componente armónica fundamental de la salida. Esta presunción es frecuentemente válida, ya que las armónicas superiores a la salida de un elemento alineal frecuentemente son de menor amplitud que la amplitud de la componente armónica fundamental. Además, la mayor parte de los sistemas de control son filtros pasabajos, con el resultado de que las armónicas superiores son muy atenuadas respecto a la componente armónica fundamental. Se define a la función descriptiva o función sinusoidal descriptiva de un elemento no lineal como la relación compleja entre la componente armónica fundamental de la salida respecto a la entrada. Esto es, donde n es la función descriptiva, x la amplitud de la sinusoide de entrada, y1 la amplitud de la componente armónica fundamental de la salida, φ1 el desplazamiento de la fase de la componente armónica fundamental de la salida. Si no se incluye ningún elemento de almacenamiento de energía en el elemento no lineal, n es únicamente función de la amplitud de la entrada al elemento. Por otro lado, si se incluyen elementos de almacenamiento de energía, n es función tanto de la amplitud como de la frecuencia de entrada. Al calcular la función descriptiva de un elemento no lineal dado, se necesita hallar la componente armónica fundamental de la salida. Para la entrada sinusoidal, x de t igual a x seno omega de t, al elemento alineal se puede expresar la salida y de t por una serie de Fourier como se muestra. Si la alinealidad es simétrica, donde A0 es igual a 0, la componente armónica fundamental de la salida es, entonces la función descriptiva está dada por. Se ve claramente que cuando φ1 no es nula, n es de una magnitud compleja. En la tabla se ven tres alinealidades y sus funciones descriptivas. K1, K2 y K son pendientes de las rectas. La alinealidad de conexión-desconexión frecuentemente se denomina alinealidad de dos posiciones, sea un elemento sí-no cuya curva característica de entrada sea la que se ve en la figura. La salida de este elemento es o bien una constante positiva o una constante negativa. Y en la figura se muestran las formas de onda de entrada y de salida. Se obtiene el desarrollo de la serie de Fourier de la salida YT de este elemento, que es la que se muestra a continuación. Como se puede ver en la figura B, la salida es una función impar. Para cualquier función impar se tiene que AN es igual a 0, donde n es igual a 0, a 1, a 2, etc. Por lo tanto, queda expresado de la siguiente forma. La componente armónica fundamental de y de t es la siguiente, donde podemos ver el valor para y1. Se ve que la función descriptiva para un elemento si-no es una magnitud real y es función únicamente de la amplitud de entrada x. En la figura hay un diagrama de esta función descriptiva en función de m sobre x. Otro tipo de alinealidad si-no es cuando se presenta con histéresis. Sea un elemento si-no con histéresis cuya curva de característica de entrada-salida es la que se ve en la figura, en la cual las formas de onda de entrada y de salida pues son las que se muestran en la siguiente figura, y se puede ver claramente que la salida es una onda cuadrada, pero que atrasa respecto a la entrada en omega t1 igual a seno inverso de h sobre x. Por tanto, la función descriptiva de este elemento no lineal es la que se muestra a continuación. Otro tipo de alinealidad es por zona muerta,
A menudo se denomina alinealidad de umbral a la resultante de zona muerta. En la figura hay una curva característica típica de entrada-salida. En la figura B muestra las formas de onda de entrada y salida. En un elemento de zona muerta no hay salida para entradas que caen dentro de la amplitud de zona muerta. Para el elemento de zona muerta indicado en la figura, la salida y de t para 0 menor o igual que omega de t menor o igual que pi está dado por las siguientes igualdades. Como la salida y de t nuevamente es una función impar, su expresión en serie de Fourier solo tiene términos en seno. La componente armónica fundamental de la salida está dada por la siguiente ecuación. Otro tipo de alinealidad es la linealidad de saturación. Una curva característica típica de entrada-salida para una alinealidad de saturación es la que se muestra en la siguiente figura. Para señales de entradas pequeñas, la salida de un elemento de saturación es proporcional a la entrada. Para señales mayores de entrada, la salida no incrementa proporcionalmente. Y finalmente, para valores muy elevados de señales de entrada, la salida se mantiene constante. La figura presenta las formas de onda de entrada y salida para la linealidad de saturación. Se puede obtener la función descriptiva de este elemento tal y como se muestra a continuación. Y la figura pues muestra un diagrama de n sobre k en función de s sobre x. Para un s sobre x mayor a 1, el valor de la función descriptiva es la unidad. Se hace notar que la función descriptiva para la linealidad de zona muerta y para la linealidad de saturación están relacionadas del siguiente modo.